Bueno, 11 años. 11 años de horror que no paran, que no cesan, con la consternación de los últimos dos casos de relevancia mediática, Ujú. de Dulce y de Agostina, de los que se tuvo la confirmación de toda la dinámica del horror en los últimos días del finde, ¿no? Sumando ya 100 víctimas en el año, 100 víctimas extremas en el año. 100 víctimas. Sí, La, de la, un flagelo que todavía se sigue pensando que es responsabilidad de las víctimas, ¿no? mm, sí, es lamentable que todavía se sigue culpando a las víctimas de lo que sufren, de lo que padecen. Se estigmatiza a las mujeres. Me parece que esta situación tan extrema y tan dolorosa eh, tiene generalmente como dos posibilidades o dos matices, ¿no? La bronca inicial y en segunda medida la posibilidad de pensar qué nos pasa como sociedad. Eh, en este finde hemos leído muchas cosas que por ahí responden más a una reacción que a una reflexión genuina de por qué esta locura, ¿no? Responsabilizar a una víctima significa que hay criterios por los cuales se justifica la muerte. Mm. Y lo que venimos batallando, me parece, muchas personas en la sociedad, no solamente mujeres, el colectivo ha crecido, se ha abierto y se ha ampliado, es entender que nada justifica disponer de la vida de otra persona. Eso debiera ser el principal lema en toda esta locura y que no tiene que ver específicamente con pensar si una persona estaba expuesta o más vulnerada, porque precisamente eso debería llamar a mayor cuidado y Ujú. no a la criminalización o a la doble criminalización de la víctima o del entorno, ¿no? Y lavando culpas de los responsables de estos femicidios terribles. Una consulta, Vane. Las estadísticas no han bajado. ¿Tenés idea en la provincia de Santa Cruz cómo son las estadísticas de este 2026? No, del 2026 no. Generalmente los observatorios y los espacios que van llevando los registros, Sí. eh, la dinámica que se viene dando en los últimos años es que al 1 de junio es cuando se toma la referencia. De Mm. hecho, desde las distintas organizaciones que por ahí participamos y nos movilizamos en este contexto, tomamos como referencia los observatorios nacionales de Mumala, ahora que si nos ven, y el Observatorio Maricel Zambrano, que entendemos en breves horas van a estar tirándose los datos y en consecuencia también los reportes provincia por provincia. Bien, bien. Eh, los datos que teníamos hasta el 30 de abril eran de un femicidio cada 32 horas. Los últimos casos hacen aún más dolorosa la brecha, ¿no? Dios. Y lo peor de todo es que esto no baja. En otras situaciones, no sé si te ha pasado encontrarte ante otras problemáticas que después de tanto hablar es como que la gente o la sociedad va cambiando. En este caso es como que no ha cambiado. Y no sé. Hay como mucho, ¿no? Nos parece que ha sido una materia de discusión recurrente en mucho tiempo y que parece que la gente se adormece, ¿no? Sí. Bueno, sí, ya las feministas hubo otra vez, y hay una resistencia cultural a poder permitirse interpelarnos desde el individual, desde lo que son nuestras prácticas, que la violencia por razones de género no es una cuestión específicamente de violencia física o siquiera del maltrato verbal. Hay un montón de elementos estructurales que justifican y que replican esto, muchos de los consumos culturales que tenemos, cosifican, sexifican, denigran, y eso va generando como una malla de tolerancia ante las formas más cotidianas. En las comunidades chicas esto también duele el doble, porque muchas veces poder activar los mecanismos o los dispositivos que se van generando implica, entre comillas, aplicarlo sobre una persona que se conoce,
y es más fácil el silenciamiento de la víctima o de la persona denunciante que de aquella persona que quedaría expuesta. Hay mucho para discutir, y de verdad discutir, en el sentido de poder poner blanco sobre negro sobre lo que implica la violencia de género y cuáles son las matrices que la hacen posible. Esto duele un montón, duele tener que poner nombres. Este miércoles hay convocado en todo el país a un llamado, digamos, a la alerta. El movimiento Ni Una Menos, hace 11 años, como bien decías, surgió básicamente con la intención de pedir la declaración de la emergencia por violencia de género en el país. Y pasan los gobiernos, sean del signo que sean, pasan los funcionarios y las funcionarias, pasan los años y nadie toma dimensión real de las acciones que hay que tomar para controlar esto. No podemos tener desfinanciados o desactivados los pocos dispositivos que habíamos logrado que de alguna manera le garanticen a las personas denunciantes un amparo. No podemos estar pensando que la ESI sexualiza, no podemos estar pensando que la ASI es un invento de mujeres que quieren utilizar a los pibes como escudo. O sea, no, hay que discutir desde otro lugar, un cambio de paradigma que tenga que ver con el cuidado de la vida. Y eso es un gran desafío. No sé si te pasa, por ahí yo lo veo, seamos sinceros también, yo como que perdí la fe en los adultos. Pero he escuchado muchas quejas sobre, o esto que vos planteabas, que la ESI sexualiza y hablan de boca de jarro, literal, o sea, no tienen idea de qué consiste la ESI, pero como ya hay un discurso que existe sobre la ESI en contra, es como que lo van replicando, van repitiendo este discurso con el argumento como convencidos de que sexualiza o que agarra y transforma a los chicos, que como que hay un lavado de cabeza en lugar de plantear un tema y que permite que los chicos se puedan cuidar y puedan hablar y expresarse. Sí, y por otra parte, un desafío que es mucho mayor a largo plazo y que es el que se defiende, y es, tenemos que crear nuevas generaciones con otro paradigma de vínculos. Las niñas, los niños tienen que crecer sabiendo que tienen que respetar y hacerse respetar, que la vida no implica cosificación, que una criatura tiene que jugar cuando es niño, claro, que tiene que poder ir a la escuela, que tiene que tener una sociedad que la proteja, que lo proteja en las distintas situaciones para garantizar un crecimiento integral. La ESI no es denuncia solamente, la ESI no es solamente habilitar la escucha, la ESI es especialmente el compromiso de educar desde otro paradigma que es el paradigma de la ternura y que es el paradigma del cuidado. Cuando nosotros hablamos de la educación con perspectiva de género, que no tiene que ver con ideología de género, también es una invitación a decir, a pensar qué cosas quieren decir cada una de las expresiones que se usan para descalificar movimientos que cuestionan. Tiene que ver con esto, con decir las formas de tratarnos son formas construidas culturalmente, socialmente, y eso significa que pueden modificarse, significa eso, ni más ni menos que eso. No es natural pensar que alguien puede disponer de la vida de otra persona, de una niña, de un niño o de una persona por su condición sexogenérica. De la misma manera que no podríamos pensar, no sé, las personas adultas mayores son personas que deben ser cuidadas. Y claro que sí. O sea, el cuidado de la vida tiene que ser una práctica cultural que no necesariamente esté regulada por leyes. Ahora, cuando pedimos el amparo legal es porque se establecen categorías jurídicas lamentablemente consensuadas a nivel mundo. Cuando arrancó el movimiento espontáneo del Ni Una Menos, y decimos espontáneo porque fue ante una pequeña convocatoria de compañeras de prensa en el año 2011, cansadas de tener que reportar como si fueran situaciones o crónicas policiales, una serie de horrores que además el relato mediático las transformaba en una novela morbo.
dijeron basta y salió toda la gente, ¿no? Y empezamos a salir y empezamos a visibilizar que esto es mucho más profundo que un solo caso. Es mucho el debate, es mucho lo que nos queda por hacer, por interpelarnos como sociedad, me parece. Sí, todavía nos queda mucho, mucho para seguir hablando. Así es. Pero bueno, es esto justamente, seguir hablando, seguir haciendo ruido para que algo Así es, así es. exista este cambio. Sí, y que yo soy optimista en la medida que confío en que tenemos la razón al pensar que hay que defender la vida. Después discutamos qué nos pasa, discutamos qué sentimos, discutamos qué creemos que tenemos que hacer, y tiene que ser una discusión horizontal y colectiva. Pero no podemos negar. O sea, el primer punto para poder dar una discusión que vaya en un sentido diferente es asumir el problema. Y mientras tengamos protocolos o instituciones que no respondan a la emergencia, que no respondan a la urgencia, el límite a estas bestias van a seguir siendo los cuerpos de las pibas. Tal cual. Vane, tiene previsto actividades para para este miércoles, ¿verdad? Hay previstas varias cosas, por suerte hay bastantes canales de diálogo que nos están permitiendo articular para no superponer actividades. Todavía nos está faltando ver si las compañeras de 28 de noviembre han generado alguna actividad particular. En principio, desde la Municipalidad de Río Turbio, desde el área de desarrollo, han convocado una actividad a partir de las 16 horas en el comedor municipal. Esto se va a sumar a la actividad prevista desde UMPA a las 17 horas, que es es hacer público una mesa de trabajo que está en proceso de construcción, de consolidación, que empezó a trabajar el mes pasado, que es una instancia interinstitucional en la que nos llamamos un poco al relevamiento para hacer un mapeo de normativas, instituciones y áreas en materia de política de género desde la sanción de la ley 26485 hasta acá. Y a partir de las 18 una marcha a la que convocamos a toda la comunidad a sumarse, a expresarse para decir ni una menos, y que el ni una menos empiece a ser una preocupación genuinamente colectiva.